hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo, Él es Rey, Él es Rey, decláralo con fuerza. Él es Rey, sí, confiésalo. Él es Rey, con todo tu corazón dilo. Él es Rey, sí, sí, oh, no. Él es Rey de todo el universo. Él es Rey de toda la creación. Él es Rey, todos se postran ante Él. Jesús, 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 Él es Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Sí. Una vez más diré, Él es Alegraos siempre en el Señor, insisto, alegraos, que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque tú nos das la salud, la vida, porque nos cuidas, nos proteges, nos das, Señor, lo que necesitamos. Te agradezco también, Padre, por lo que tú haces, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por
que nos cuidas, nos proteges, nos das, Señor, todo lo que necesitamos. Gracias. Gracias, Señor, te doy por todo lo que tú nos bendices, Señor. Muchas gracias, Padre, por la salvación que nos has dado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que vino y nos dio, Señor, la vida, derramó la última gota de sangre, Señor, por nosotros. Te agradezco, Señor, por eso. Te agradecemos, Padre. Gracias, gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tus bendiciones y por tu cuidado diario para con nosotros. Te damos gracias especialmente por tu palabra, por poder tenerla a nuestro alcance, por poder leerla en el idioma que entendemos, por poder conocer en ella tu revelación a la humanidad, la instrucción a los creyentes, por el mensaje de amor y esperanza que muestras en tu palabra para nosotros, por revelar en ella tu plan de salvación, por lo que queremos honrarte y adorarte como solo tú mereces en esta mañana, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que
Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está con vosotros, iglesia valiente. El Señor está con nosotros. Este fue el saludo que el ángel del Señor dijo a Gedeón cuando tuvo el primer encuentro con él. ¿Recordáis en Jueces 6 cómo el pueblo del Señor había hecho lo malo delante de Dios y Dios les había dejado a que ellos vivieran, pues cada uno haciendo lo que mejor le parecía, cada uno viviendo según su propia opinión? Y el resultado fue que los madianitas, este pueblo que era enemigo del Señor, pues les había oprimido de tal manera que les robaban todo lo que sembraban, que les quitaban todo lo que tenían, y el pueblo estaba sufriendo una calamidad terrible y una calamidad pues extrema. Y allí en ese tiempo de sufrimiento y en ese tiempo de necesidad, aún allí en medio de los problemas, el pueblo de Dios clama al Señor pidiendo misericordia. El Señor escucha el clamor y envía a un libertador. Y este libertador en esta ocasión es Gedeón. Y el saludo del ángel es cuanto menos curioso. El Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Por qué? Voy a dar lectura a los primeros versículos del capítulo 6, específicamente Jueces 6 del 11 al 16, para que comprendamos un poco la situación un tanto sorprendente que se da en esta historia. Dice el versículo 11: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo miró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amén. El Señor saludó a Gedeón llamándole guerrero valiente. Lo curioso es que si nosotros leemos todo el capítulo 6, nos damos cuenta de que parece ser lo contrario. Gedeón está escondido en una cueva, en un lugar, pues limpiando el trigo. Esta era una actividad que se hacía al aire libre, porque se limpiaba el trigo lanzándolo hacia arriba para que el viento que corría se llevara toda la cascarilla y solo cayera el grano. Pero él estaba escondido. ¿Por qué? Porque estaba protegiendo el grano y estaba protegiéndose a él mismo de los madianitas. Y más adelante vemos que cuando el Señor le ordena hacer algo, él decide hacerlo a su manera, de una manera muy especial, que vamos a ver más adelante, y lo hace de noche porque tenía miedo de las personas. Y sin embargo el Señor le saluda diciéndole o llamándole guerrero valiente. Algunos comentaristas expresan que Dios no se estaba refiriendo al Gedeón actual, al temeroso, al dubitativo, al que temía y al que tenía dudas acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de lo que le había encomendado, sino que el ángel del Señor se estaba refiriendo a aquel Gedeón valiente que el Señor iba a formar en él pues esa valentía. Es decir, no se refería al actual, sino al Gedeón posterior. Sea cual sea, vemos nosotros algo muy importante, y es que con la fuerza del Señor, Gedeón iba a vencer. Con la presencia
del Señor, Gedeón iba a cumplir el propósito de liberar al pueblo. Esto nos enseña una verdad importante. Dios no llama a las personas valientes, Dios hace valientes a los que llama. Gedeón es una persona temerosa, es una persona dubitativa, es una persona incluso con un carácter cuestionable en cuanto a su fe y en cuanto a su liderazgo. Sin embargo, a pesar de las fragilidades del carácter y de la fe de Gedeón, el capítulo 6 pone en evidencia que Dios lo usará para hacer su voluntad. Dios revela a Gedeón su plan: voy a liberar al pueblo y tú vas a guiar este plan. Sin embargo, mirad la respuesta de Gedeón en el versículo 15. Pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Es decir, le dice al Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es decir, soy una persona insignificante con un origen insignificante y yo voy a salvar a Israel. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Hermanos, qué grande es el Señor en su misericordia. Dios mira el desastre que nosotros somos, lo desastrosos que nosotros somos, y aún así nos elige para servirle y para cumplir su voluntad. Esto debe reconfortarnos, porque básicamente es el mensaje del Evangelio. ¿Qué ve el Señor en nosotros? Nada. Pero aún así el Señor en su misericordia nos elige para que cumplamos su voluntad. Antes he dicho, Dios no llama a personas valientes, Dios a los que llama los hace valientes. El Señor conocía todas las debilidades, todas las flaquezas de Gedeón y aún así le llaman. El Señor conocía de antemano, lo conocía muy bien porque era su creador y aún así le llama para obrar Él, Dios, a través de Gedeón. Y esto es lo que nosotros debemos recordar siempre. El Señor nunca exige nada de nosotros sin capacitarnos con su poder para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos ha dicho que nosotros cumplamos. Cada mandamiento de santidad, de fidelidad que hay en la palabra del Señor para su pueblo, cada uno de nosotros es capaz o somos capaces de hacerlo si nosotros confiamos en que es el Señor el que obrará en nosotros. Si nosotros observamos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, lo que nosotros tenemos, los recursos de los que disponemos, cualquier actividad nos parecerá que no seremos capaces de hacer. Pero hay algo que debemos nosotros recordar y no olvidar. El Señor está con nosotros. Y todo aquello que el Señor te pida, todo aquello que el Señor exija de ti, Dios te ha capacitado con su poder, con su Santo Espíritu, iglesia, para que seamos capaces de hacerlo. No hay excusa que valga. Gedeón estaba pensando, pero ¿quién soy yo para tal obra? En esto estaba acertado Gedeón. Él no era nadie, así como tú y yo no somos nada ni somos nadie delante del Señor. Debemos reconocer nuestras debilidades y nuestras flaquezas y debemos tener muy en cuenta que Dios es el que obrará en nosotros y a través de nosotros. Por eso el saludo del ángel a Gedeón fue: Dios está contigo, guerrero valiente. Dios está contigo. Desde luego hay responsabilidad en cada uno de nosotros. Tenemos que, y vamos a verlo pues ahora mismo, tenemos que hacer ciertas cosas que dependen de nosotros y de nuestra actitud. Pero debemos recordar que ante todo Dios valora más la obediencia que la valentía. Dios valora más la obediencia que el conocimiento. Dios valora más la obediencia
que toda nuestra reflexión teológica, que toda nuestra reflexión filosófica, que todas nuestras ideas, que todas nuestras habilidades. Y en eso Gedeón, a pesar de todas sus debilidades de carácter, de fe, pues cumplía con el Señor. Y el Señor pasaba por alto todas estas fragilidades y debilidades de Gedeón, porque Gedeón trataba de hacer lo que Dios le estaba diciendo. Si hay algo que no tolera el Señor, es el pecado y no el miedo y no las ciertas dudas que nosotros tenemos. Vemos aquí a un Gedeón muy humano, como tú y como yo. Gedeón estaba condicionado incluso, pues, por sus dudas, por sus temores e incluso también por su pecado. Recordáis que el versículo 1 del capítulo 6 dice que Israel había vuelto a hacer lo malo delante de Dios, se había alejado de Dios. Dios les había dicho que fuesen obedientes, que fuesen fieles. Ellos habían hecho lo contrario. Y al alejarse de Dios, el pueblo, ante el sufrimiento, tenía la reacción que toda la humanidad suele tener cuando lo está pasando mal. Y es que Dios es el culpable. Aún los que no creen dicen, si Dios existiera, ¿por qué está pasando todo esto? Porque es más fácil culpar a los demás que hacer un autoexamen a fin de descubrir nuestra propia responsabilidad en los problemas y en las circunstancias difíciles que nosotros estemos pasando. Al igual que el pueblo hebreo, Gedeón culpaba a Dios por lo que estaba viviendo. Escuchad lo que dice el versículo 13, después que el ángel le saluda. Pero Señor, replicó, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos ha sacado de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Esta es una verdad a medias. Sí, es cierto, Dios les había desamparado, pero no por voluntad propia. Es que el pueblo se había alejado de Dios voluntariamente. Dios antes, versículos antes, ha enviado un profeta al pueblo para recordarle 3 cosas. Porque el pueblo, al igual que Gedeón, culpaba a Dios de sus problemas y de sus circunstancias. Y Dios les recuerda 3 cosas. Primero, lo que Dios había hecho. Y en el versículos 8 y 9, el Señor les dice, yo os saqué de Egipto, tierra de esclavitud, os libré del poder, también os libré del poder de todos vuestros opresores, a quienes expulsé de vuestra presencia para entregaros la tierra. Dios les recuerda también lo que Dios les había dicho. Os dije, yo el Señor vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. No adoraréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís. Y les recuerda lo que ellos hicieron, pero vosotros no me obedecisteis. La culpa, queridos míos, no era del Señor. La culpa era que ellos habían decidido alejarse del Señor y entonces estaban enfrentando sus propias consecuencias. Y Gedeón pone esta queja delante del ángel del Señor. Si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? La verdad es que el Señor nos ha abandonado. Sí, es verdad, es una media verdad, pero había una responsabilidad que Gedeón estaba pasando por alto. El pueblo se había alejado del Señor y estaba recibiendo las consecuencias. ¿Qué culpa tiene Dios de las cosas que nos pasan por decisiones nuestras? ¿Qué culpa tiene Dios de las cosas que nos pasan si nosotros mismos las provocamos? Pero es más fácil culpar a los demás que examinarnos a nosotros mismos. Hay una canción pues muy famosa que dice, yo soy rebelde. ¿Por qué? El mundo es el malo. Entonces venga, yo soy rebelde, ¿no? Pues yo soy apático porque así son. Pues yo soy así pues por los padres que tuve. Yo soy así por la familia en la que crecí. Pues yo soy así por la familia que no tuve. Yo soy así pues porque los hermanos de la iglesia son así. Yo soy así porque mi pastor pues es así. Yo soy así porque una mascota que tuve cuando era niño pues soy así. Y es cierto que todas estas circunstancias influyen.
Pero la palabra del Señor dice que aquellos que hemos entregado nuestra vida en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas son hechas nuevas. Ahora tenemos un Padre perfecto que debemos aprender de Él. Gedeón y el pueblo tenía que reflexionar sobre su conducta y sobre lo que verdaderamente era la causa de sus problemas. Lo interesante es que en lugar de responder a la pregunta de Gedeón, el ángel del Señor enfatiza el mandamiento que le está dando. Y en lugar de aceptar ese llamado y ese mandamiento, Gedeón pues se excusa por sus debilidades. ¿Qué tipo de excusas le pones tú a Dios? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus excusas para no buscarle? ¿Cuáles son tus quejas y tus lamentos por la situación en las que vives? Y ahora yo te hago otra pregunta. ¿Qué valor crees que tienen tus excusas delante de Dios cuando Él lo conoce todo y cuando Él lo sabe todo de ti? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que cuando estamos alejados de Dios, y ojo, no estoy diciendo que cuando estamos alejados de la iglesia, a la iglesia puede venir cualquiera y estar en la iglesia no significa que estamos cerca de Dios. Ojo, cuidado, ¿no? No es con las cosas que hacemos, ¿no? La palabra dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echaba fuera de demonios. Y el Señor les dirá: apartados de mí, nunca os conocí. ¿Qué valor tienen nuestras excusas? Ninguna. Debemos nosotros, hermanos, tener claro algo. Dios nos recibe tal como nosotros somos, con nuestras debilidades, con nuestras cosas buenas, porque también tenemos cosas buenas por la misericordia de Dios. Pero si nosotros queremos salir adelante en toda circunstancia en nuestra vida, tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que venceremos porque Dios está con nosotros. Eso es lo que nos hace a nosotros vencedores, no nuestra capacidad, no nuestra valentía. Al leer la historia de Gedeón, digo yo, anda, mira, Gedeón era tan valiente como yo. Gedeón era tan valiente como tú, es tan valiente como todos nosotros. Y quiero lanzarte otra pregunta: ¿cómo sería tu vida si siempre obedecieras a Dios sin excusas, sin argumentos? Señor, hoy no puedo porque tengo tantas cosas que hacer, porque estoy muy cansado. Mañana, y siempre estamos dejando para mañana el acercarnos más a Dios. Debemos ser conscientes de esto. Si nos alejamos de Dios, nuestra comprensión e interpretación de la realidad se puede nublar. El pueblo de Dios estaba alejado y entonces al alejarse de Dios no comprendían la realidad con objetividad y creían que lo que estaban sufriendo era a causa del Señor y no a causa de sus responsabilidades. Otra enseñanza que nos da la palabra de Dios en esta historia es que para vencer en la vida hay que poner nuestra propia vida en orden. Escuchad, el versículo 25 dice: aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Este fue el mandamiento. Derriba ese altar dedicado a otros dioses. Voy a liberar el pueblo, Gedeón. Voy a manifestar mi poder. Voy a responder la oración del pueblo. Pero vamos a empezar no por el enemigo. Vamos a empezar aquí por casa. Por eso primero les envía un profeta al pueblo, un predicador, para que les hiciera ver su responsabilidad. Y luego dice: y lo segundo que vamos a hacer no es ir a por los madianitas. Vamos a poner las cosas aquí en orden. Derriba los altares. Derriba el altar que tu padre ha edificado. O sea, con la familia. Madre mía, ¿eh? El versículo 27 nos narra cómo Gedeón cumplió esta orden. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Gloria al Señor.
obediencia. Eso es lo que debemos imitar de Gedeón, la obediencia. E hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Esto me suena tan a mí. Me suena tan a mí. Lo hizo de noche. ¿Por qué? Porque por miedo a la familia y por miedo a aquellos que adoraban a los dioses falsos. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaron el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Y después de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir. Con razón tenía miedo Gedeón. Vamos. Debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso vais a defender a Baal? ¿Creéis que lo vais a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Una persona que quiere vivir y experimentar el poder, la presencia y la victoria del Señor, debe poner primero en orden su propia casa. Y eso empieza por quitar todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Puede que sea un ídolo hecho por manos, sea un ídolo pues de madera, pero a veces somos nosotros mismos ese ídolo que ocupa el lugar de Dios. A veces queremos nosotros creer a nuestra manera, y quien dice o quien piensa yo soy cristiano, yo creo a mi manera, está ocupando el lugar de Dios, y eso es un acto de idolatría. La sociedad y el mundo actual nos dice que nosotros somos nuestros propios amos, pero en la palabra del Señor, y para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos confiado nuestra vida a Cristo, es Cristo el Señor y nosotros sus siervos. El Señor ordenó a Gedeón derribar el altar de los ídolos, y esa misma noche Gedeón lo hizo. Porque en nuestra vida, queridos míos, no solamente es dejar de hacer lo malo, hay que hacer también lo bueno. El Señor, notemos que el Señor le dice, destruye el altar a los ídolos y construye un altar para mí. Destruir y edificar. Destruir, eliminar y poner algo nuevo en su lugar. Algo que señale a Dios mismo. Y para nuestra vida es Dios mismo. Queridos míos, nosotros ya no somos sirvientes, esclavos del pecado. Debemos convertirnos en siervos del Señor. No basta con decir, vale, sí, me arrepiento. No, en su lugar, además de arrepentirnos, tenemos nosotros que empezar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Queridos míos, repito, para Dios es más importante la obediencia que cualquier otra cosa. Si queremos ser una iglesia que es sal y luz de este mundo, tenemos que eliminar nuestros ídolos y nuestros estorbos, y aún nuestros miedos y nuestros temores y nuestras ideas preconcebidas de cómo hacer todas las cosas. No estoy diciendo que debemos quitarlo todo y poner bueno y hacerlo pues diferente. No es quitar por quitar. Es escuchar la voz de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Y en nuestra vida personal de la misma manera. Conocí a un hombre que me dijo, estoy dispuesto a cambiar. He escuchado el Evangelio y he decidido seguir a Cristo. Y yo, pues mira, muy bien.
Muy bien. Y como la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, me dice, yo por cambiar voy a dejar hasta a mi mujer. Dije yo, vamos a ver qué evangelio has escuchado. La palabra del Señor dice que todo lo viejo queda atrás, entonces yo voy a empezar a vivir nuevamente una nueva vida. Y digo yo, hermano, vamos a tener que sentarnos a escuchar el mensaje del evangelio. Sí se trata, queridos míos, de buscar la dirección y la voluntad del Señor, pero se trata de obedecer los mandamientos del Señor, no a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Quien dice creer a su manera es que no cree, sencillamente. Y vemos aquí cómo el Señor ordena a Gedeón que empiece por su casa. Eso es bastante sorprendente. El pueblo ha clamado al Señor Dios Todopoderoso porque no soporta el agobio de los madianitas, y el Señor lo que hace primero es enviarles un predicador y lo segundo es un destructor de todos los altares. Los cambios contundentes en nuestra vida siempre comienzan por nosotros y siempre comienzan en nosotros. A veces lo que exigimos de los demás son las cosas que nosotros no estamos dando. Y a veces cuando nosotros cambiamos nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras creencias, todas nuestras circunstancias, vemos cómo empiezan a cambiar. Porque muchas veces somos nosotros los que originamos ciertos comportamientos de las demás personas. Y nosotros pues debemos autoexaminarnos, y eso es importante en esta historia. Y para terminar hay una enseñanza más que quizás es por la que es más conocido Gedeón. Y es uno de los momentos más malinterpretados, uno de los textos más malentendidos en la palabra de Dios. Los versículos 33 a 40 vemos cómo el Señor empieza ya a organizar la liberación del pueblo de Israel por los madianitas. El versículo 33 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Escuchad esto. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Dios le había dicho: vas a vencer, vas a derrotar, vas a triunfar porque yo estoy contigo. Y aquí vemos al Señor cumpliendo su promesa. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno y los amalecitas se reunieron con él, dice, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí. Y Gedeón dijo a Dios, escuchad, esta es la historia por la que Gedeón es más conocido. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Gedeón estaba, escuchad el tono, notemos el tono. No se encienda, Señor, tu ira contra mí. Sabe que se está pasando. Sabe que algo allí pues no está bien, pero de igual manera él sigue. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío ahora esté sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Contrariamente a los mensajes que escuchamos, a las predicaciones que escuchamos sobre este texto, este pasaje no tiene nada que ver con la forma en que el pueblo de Dios debe discernir
la voluntad de Dios. No nos está enseñando que hay que ponerles pruebas a Dios. La palabra de Dios es clara y dice que no debemos poner pruebas a Dios. Debemos entender este pasaje en su contexto. Gedeón es una imagen de la condición espiritual del pueblo, un pueblo que se había alejado de Dios. Es normal que Gedeón tuviese pues estas dudas. Si hace un momento le ha dicho que todo lo que está pasando es culpa de Dios y que Dios les ha abandonado, este hombre está lleno de dudas, este hombre está lleno de temores. Lo que está haciendo aquí, queridos míos, es un ejemplo de algo que nosotros debemos evitar. Si Dios ha dicho algo, necesitamos más prueba que la propia palabra de Dios para creer y para obedecer. De ninguna manera. Pero entendamos cuán alejado estaba el pueblo de Dios. Y Gedeón lo expresa muy bien. Se ha creado toda una doctrina acerca de ir poniendo pruebas. Mira, sí, Señor, yo voy a entender que tú quieres que yo haga esto, que yo debo entender esto. Si mañana al encender la televisión sale tal anuncio, sale tal publicidad. Yo voy a entender, Señor, esto si voy a la iglesia y ahí en la iglesia el pastor habla de esto. Hermanos, el Señor ha sido claro y fue claro con Gedeón. Pero vemos que la misericordia del Señor es tan grande, que en esta ocasión pasa por alto la condición de Gedeón. Pero es que vamos a ver. El Señor ya le había dado a Gedeón una muestra cuando él presentó holocausto delante del Señor y allí supo Gedeón que era Dios el que estaba con él. Y ahora vamos otra vez, vamos pues a lo mismo. Gedeón solo luchaba por creer en las promesas y en el poder de Dios, queridos míos. Pero no nos está enseñando este texto a ir poniendo pruebas delante de Dios. Si nosotros necesitamos que el Señor se reafirme a sí mismo, como si Dios deba probar algo de sí mismo, estamos totalmente equivocados. No se trata de esto. Gedeón, repito, solamente luchaba por creer las promesas. Gedeón está con una lucha con sí mismo. Por eso, ¿por qué creéis que le dice al Señor, Señor, pues no te enfades conmigo, Señor, perdona si es que voy otra vez? Porque Gedeón estaba consciente de su situación, pero estaba aquí con dudas, vacilantes. El guerrero valiente estaba diciendo, un momento, si yo voy a la guerra y el Señor no está conmigo, ¿qué pasa? Menuda valentía, ¿no? Repito, este Gedeón bien pudo haberse llamado Ernesto y no pasaba nada. Era lo mismo. La fe vacilante, queridos míos, lucha por creer en el poder y en las promesas de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. En predicaciones anteriores he dicho, después de reflexionar en la palabra, que a nosotros nos es más fácil creer en que Dios puede salvar nuestra alma y darnos vida eterna que ayudarnos en los problemas que nos enfrentamos en el día a día. Porque es allí donde la fe es puesta a prueba. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que Dios expresa su misericordia a pesar de nuestra falta de fe. Dios expresa su misericordia. Esta prueba del vellón resalta la misericordia de Dios. Dios, cuando llamó a Gedeón, le conocía muy bien y esto no le pilla por sorpresa. Dios llamó a un hombre temeroso. Dios llamó a un hombre que dudaba. Dios llamó a un hombre que se consideraba a sí mismo un don nadie, que provenía de un lugar insignificante. Pero si podemos decir algo de Gedeón, era que él luchaba contra sí mismo, a pesar de que reconocía que estaba tratando con Dios, tenía esas luchas consigo mismos por creer, por confiar. Queridos míos, ¿no es esta tu misma lucha? ¿No es esta mi misma lucha? Debemos recordar nosotros,
Dios está con nosotros, guerrero valiente. Iglesia, Dios está con nosotros, iglesia valiente. Dios está contigo, mujer valiente. Dios está contigo, hombre valiente. Dios está con nosotros. Luchemos con nuestras propias circunstancias, con nuestras propias debilidades de carácter y tratemos de obedecer al Señor. No exijamos ninguna confirmación más. Nos basta el sacrificio de Jesucristo, su resurrección y el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Esa es la evidencia. ¿Qué evidencia tengo yo que el Señor me ama? Su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué evidencia tengo yo que el Señor me ayudará y estará conmigo en todas circunstancias? Su Santo Espíritu que ahora habita, que mora en mí. No necesito ninguna prueba más. ¿Qué más puede hacer el Señor por ti? Ha dado a su Hijo. Su Hijo se entregó por ti. Murió en la cruz, resucitó. Y si tú has confiado en Él, te ha perdonado. ¿Necesitas algo más del Señor? ¿Necesitas algo más? ¿Hay otra evidencia más grande que esta? No, hermanos, no la hay. Necesitamos, pues, asirnos de esa promesa. Dios está con nosotros. ¿Qué podemos hacer para ello? Queridos, sumérgete en la palabra de Dios. Dice la palabra, dice la Biblia, que la fe viene por el oír la palabra. Por eso es que en esta iglesia, por eso es que en esta congregación y en Alicante y en Novelda, queremos que cada uno de vosotros pueda estudiar, profundizar en la palabra del Señor por vosotros mismos. Porque tenéis la ayuda del Espíritu Santo, porque podéis hacerlo. No importa que apenas podáis o sepáis leer y escribir. No importa que no hayáis tenido estudios universitarios, ni máster, ni nada de eso, porque cada uno a su tiempo tiene al Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso es que queremos que en esta iglesia seamos la iglesia de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entre más conozco la palabra, más conozco al Señor, y entre más conozco al Señor, más confío en Él. Más confío en Él. Si desconozco la palabra, es lógico que dude, es lógico que tenga pues dudas sobre todo. Pero queridos míos, la palabra de Dios, la palabra del Señor es poderosa y puede cambiar nuestro corazón de tal manera que nuestras dudas se conviertan en convicciones. Sumerjámonos en la palabra del Señor, conozcamos a este Dios. Gedeón le dice, ¿verdaderamente eres tú? No tenía la palabra escrita, pero nosotros le conocemos al Señor por la palabra. Y entonces nosotros vamos a poder confiar y a crecer aún mucho más en el Señor. Sumérgete, querido mío, en la palabra. Esfuérzate por participar de todos los estudios, por participar de todas las actividades que como iglesia estamos ofreciendo para que conozcas al Señor, para que conozcas su palabra y tu vida cambie. Debemos también asumir nuestras propias debilidades, confiando en el poder de Dios para superarlas. Es que yo no soy tan listo, sí, pero Dios te va a dar sabiduría. Dice la palabra del Señor que todo aquel que pide sabiduría, el Señor se la dará. Se la dará justico, ¿no? Justito. No, la dará hasta que sobreabunde, en abundancia. Me gusta a mí, perdonad si soy irreverente, me gusta imaginar a mi Padre, a Dios, a mi Señor Jesucristo, riéndose de nuestras excusas. Riéndose de nuestras excusas. Porque todo lo que el Señor quiere hacer en mí, Él ha prometido ayudarme a hacerlo. No es en mis propias fuerzas. Y eso cambia mi fe. Y eso cambia mi fe.
Y eso cambia mi fe. Y debo reconocer mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y soy fuerte porque en mi debilidad cedo el mando de control a mi Señor. Debo confiar también en el poder y en el poder, en el perdón y en el poder de Dios sobre todas las cosas. Y quiero finalizar. ¿Qué excusas pones tú delante de Dios? ¿Qué excusas pones tú para romper con esos ídolos que tienes en tu corazón? Y no estoy hablando de imágenes. Estoy hablando de aquellas cosas, de aquellas ideas, de aquellos hábitos, de aquellas conductas que ocupan el lugar de Dios, que gobiernan tu pensamiento y que gobiernan tu conducta. Porque nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios en tu corazón, porque eso es idolatría. No experimentaremos el poder de Dios en nuestra vida si nosotros no permitimos que sea el Señor quien obre a través de nosotros. Que somos débiles, que dudamos, yo el primero, cobarde como el que más. El apóstol Pablo dijo que de los pecadores era el primero, y eso era porque no había nacido yo. Si lo hubiese dicho después de 1978, quizás hubiese dicho, yo soy el segundo, después de Ernesto. Hermanos míos, confiemos en el Señor. Dios está contigo, guerrero valiente. Dios está contigo, guerrera valiente. Limpia, destruye tus altares y entrega tu confianza al Señor, y Dios obrará. Gloria y honra a nuestro Señor. Oremos. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti.
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.